Hay una aleya o un versículo grandioso en el Corán, para mí fabuloso, que los musulmanes lo repetimos de manera obligatoria en las oraciones obligatorias varias veces al día, y que también lo repetimos en las oraciones voluntarias, porque este versículo es parte obligatoria de nuestras oraciones, que también es un petitorio, o sea, un pedimento que nosotros hacemos al Señor del universo. Y este petitorio o esto que solicitamos al Señor del universo encierra una bendición y una cuestión enorme. Y es Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ihdina Sirat al-Mustaqim en árabe significa guíanos por el camino recto. Guíanos por el camino recto. Y este petitorio que hacemos los musulmanes muchas veces al día, es importante que entendamos lo que estamos pidiendo. Porque para que una petición se configure, especialmente cuando le pedimos a Allah algo, al Señor del universo algo, tenemos nosotros que estar conscientes de lo que estamos solicitando o de lo que estamos pidiendo. Porque a veces uno puede repetir frases sin sentido. O sea, uno puede repetir cosas que uno no repara en lo que está repitiendo. Pero cuando uno entiende que en ese momento que nosotros le decimos a Allah, al Señor del universo, guíanos por el camino recto, es que nosotros le estamos diciendo, apártenos del camino incorrecto. O sea, quítanos del camino que nos lleva al mal y ponnos en el camino que nos lleva al bien. Ponnos en el camino correcto. Y nosotros, como seres humanos, el género humano tiene la ventaja o la desventaja, depende de cómo se vea, de poder decidir. O sea, el ser humano es un ser que tiene libre albedrío, así que puede decidir entre el bien y el mal. Entonces, cuando nosotros con nuestro libre albedrío le estamos diciendo al Señor del universo, guíanos en el camino correcto, es decir, renuncio a mi decisión de escoger el camino incorrecto y te pido a ti que me guíes por el correcto, porque el problema del ser humano es que no sabe lo que pide y no sabe lo que quiere y no sabe que a veces lo que quiere no es bueno para él y no sabe que a veces lo que detesta o no quiere es bueno para él. Muchas veces nosotros cuando pedimos cosas y cuando le decimos al Señor del universo que queremos algo, a veces se lo pedimos con nombre y apellido. O sea, a veces cuando nosotros hacemos la petitoria decimos, yo quiero esto. Yo quiero casarme con fulano. O yo quiero casarme con fulana. O yo quiero tener X trabajo. O yo quiero que me salga X negocio. O yo quiero irme para tal país. Entonces, cuando nosotros pedimos eso, nosotros no estamos circunscribiendo nuestro deseo a la sabiduría del Señor del universo, sino que lo que estamos pidiendo es un deseo de nuestro corazón que no sabemos si es un bien para nosotros o es un mal para nosotros. Es decir, a veces el ser humano no sabe la suerte que tiene de que un sueño no se le cumpla. O sea, no sabe que lo que él está considerando como un fracaso, en realidad es un éxito. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, o le pedimos a Allah, tú dame lo que me conviene, y quítame lo que no me conviene, es que nosotros estamos circunscribiendo nuestro deseo a la sabiduría del Señor del universo, que lo sabe todo. Y entonces nosotros sabemos que si somos creyentes y somos cumplidos, lo que nos pasa al final es un bien para nosotros. Es difícil, pero así es. Por ejemplo, para una persona, una enfermedad puede ser una bendición. O la salud y la fuerza pueden ser una maldición. Para una persona, la riqueza puede ser una maldición y la pobreza puede ser una bendición.
Y el problema es que no sabemos, porque nosotros no conocemos lo oculto y no conocemos el futuro, pero cuando nosotros nos abandonamos y le decimos al Creador, al que todo lo sabe, al que todo lo puede, Señor, guíame por el camino recto, ihdina sirat al-mustaqim, guíame por lo que a mí es bueno, yo tengo que estar seguro, segurísimo, que allá donde estoy, al haberme abandonado en el Señor, es bueno para mí. Y eso le da tranquilidad al corazón del musulmán. Tranquilidad. Ahora, la gente viene y dice, ¿cuál es el camino recto en la religión? Por ejemplo, ¿cuál es el camino recto? Una vez una persona me preguntó en privado, en una de mis redes sociales, y me dijo, mire, yo quiero saber cómo hago para entender el camino recto. Pero no me hable del Islam. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué no? Los musulmanes son terroristas. Los musulmanes son malos. Los musulmanes son mujeriegos. Los musulmanes son violentos. Háblame del camino recto. Otra cosa. La cuestión es que primero quitemos los nombres y quitemos los nombres de las religiones e investiguemos qué es lo que el Señor del universo nos ha revelado como lo que es correcto y lo que es incorrecto, independientemente de si eso tiene el nombre de una religión o no. El Corán, en consonancia con la Biblia o en consonancia con las antiguas revelaciones, el Evangelio y la Torá, nos dice más o menos qué es el camino correcto. Y ustedes van a ver cuando lo lean que esto que dice el Corán ya está dicho por los profetas anteriores. Por ejemplo, por Jesús, la paz con él en el Evangelio, o por Moisés, la paz con él en la Torá. Entonces el Corán dice en la sura 6 o en el capítulo 6 del versículo 151 al 153 lo siguiente. Dice, di, venid que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido. El profeta Muhammad repite lo que el ángel le revela que viene de Dios. Esta es la perspectiva islámica, pero independientemente de esto, veamos el meollo y lo que dice el capítulo. Dice, venid que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido, que no asociéis nada con Él. Que no asociéis nada con Él, que hagáis el bien a vuestros padres y no matéis a vuestros hijos por temor a la miseria. Nosotros os proveemos a vosotros y a ellos. No os acerquéis a las faltas graves, ni externa ni internamente, y no matéis a quien Alá, a quien Dios ha hecho inviolable, excepto por derecho. No os acerquéis a las faltas graves. Y dice, esto es lo que os encomienda para que podáis comprender. No os acerquéis a la riqueza del huérfano, sino es con lo que más le beneficie, hasta que alcance la madurez. Y cumplid la medida y el peso con equidad. A nadie le obligamos, sino en la medida de su capacidad. Y cuando habléis, sed justos, aunque se trate de un pariente próximo. Y cumplid el compromiso con Dios. Esto es lo que se os encomienda para que podáis recordar. Este es mi camino recto. Este es mi camino recto. Seguidlo y no sigáis otros caminos que os hagan desviaros de su camino. Esto os ordena Él para que os mantengáis conscientes de Él. Ok, estos versículos del capítulo 6 dicen, más o menos resumido, cuál es el camino correcto. Independientemente de cómo se llama esa religión, este es el camino correcto. Entonces la primera frase es fundamental porque dice, primero, no asociéis nada con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y esto es el mandamiento más importante de todos. La violación de este mandamiento conlleva al castigo más grande, porque es el principal mandamiento de todos. No asociéis nada con Dios. ¿Qué significa? No podés, bajo ninguna circunstancia, poner a ningún ser de ningún tipo a la par de Dios, ni participando en su divinidad, ni compartiendo el dominio. No se puede poner nada junto a Dios porque Dios es solamente uno. Esto es el primer mandamiento de todos. La violación de este mandamiento conlleva a que lo demás sea totalmente innecesario. Ahora, a Jesús le hacen la misma pregunta.
A Jesús, en Marcos 12:28, se le acerca un escriba y le pregunta, maestro, o rabí, en arameo, que significa mi señor, que se utilizaba para los maestros, de ahí viene la palabra rabino, que significa nuestro señor. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? En otras versiones dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Ah? En las revelaciones lo primero es lo más importante. Y que entonces Jesús le dijo, el primer mandamiento o el más importante de todos es, oye Israel, porque Jesús era un profeta para los hijos de Israel. ¿Ah? Y entonces dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Este es el principal mandamiento de todos. ¿Qué significa? Si nosotros ponemos un socio a la divinidad, ya el monoteísmo no es puro. Inmediatamente el monoteísmo se va por el desagüe. Aunque lo tratemos de disfrazar como lo tratemos de disfrazar. El politeísmo, propiamente dicho, es decir, poner más dioses en la divinidad, arruina el primer mandamiento. El poner a un Dios multipersonal arruina el primer mandamiento. La Trinidad cristiana, el Trimurti hindú, el politeísmo griego va completamente en contra del primer mandamiento de todos. Deuteronomio 6 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, 6:4, uno es. Supuestamente la Torá es revelada a través de Moisés. Y lo mismo, los profetas están en consonancia. Entonces, el camino recto requiere primero, no asociar nada a Dios. Ahora, la cuestión en esto es ponerle iguales a Dios. Es decir, poner a un Dios a la par de Dios, la Trinidad, el Trimurti hindú, el politeísmo, significa iguales de la misma naturaleza que Dios. Pero el problema es que también en la asociación está el que es semejante a Dios. Por eso es que Éxodo dice 3, no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que ande en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra. Porque también viola el primer mandamiento y el camino correcto, ponerle semejantes a Dios. O sea, que no son iguales a Él, pero que son parecidos a Él. ¿Qué quiere decir? Una esposa, un padre, un hijo sería semejante a Dios. Por lo tanto, Dios no puede, ni debe, ni va contra el concepto de Dios tener hijos, esposas, padres o hermanos. Porque no hay nada que se asemeje a Él. Absolutamente nada que se asemeje a Él. Poner un hijo biológico de Dios o un hijo igual que Dios viola el mandamiento. Y este es el mandamiento más grande. Por lo tanto, como ya dije, la violación de este mandamiento conlleva al castigo más grande. Y después viene, después de entender que nosotros somos monoteístas, que nos inclinamos solamente ante Dios, que nadie hay en la adoración, nada con Dios, que solamente a Él me voy a inclinar, viene lo siguiente, que ya no tiene que ver con los derechos de Dios, sino tienen que ver con los derechos del cercano, del prójimo. Por eso es que Jesús dice, y el segundo mandamiento, siguiendo en Marcos 12:29, es igual de importante, o es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo tiene círculos. Los primeros que tienen derechos son los papás. Los mandamientos del Antiguo Testamento dice, honra a tu padre y a tu madre. Jesús repite, honra a tu padre y a tu madre. Y el Corán repite y dice, haz bien a vuestros padres. De ahí vienen los pecados graves. Por ejemplo, el asesinato y el homicidio es un pecado grave. El aborto, porque dice, no matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza. El aborto es un pecado grave. El que lo hace está incumpliendo las normas para seguir el camino recto. Es la relación con el prójimo. Los huérfanos que no tienen padres, quitarle la riqueza al huérfano cuando uno es tutor del huérfano es un pecado grave. No rezar las oraciones prescritas es un pecado grave. No dar la caridad obligatoria es un pecado grave. Todo esto que está aquí, conlleva, la violación de esta cuestión conlleva desviarnos del camino recto.
Ahora, hay un dicho del profeta Muhammad con respecto a esto, o un dicho del profeta Muhammad la pasada con él con respecto al camino recto, seguir el camino correcto, que dice, es una súplica que hacemos a Dios los musulmanes para que nos mantengamos en el camino recto. Esta súplica no es una súplica obligatoria, sino que es una súplica altamente recomendable. Y dice, oh Señor, te pido que me garantices la firmeza en el camino recto. Oh Señor, te pido que me garantices la firmeza en el camino recto. Garantízame una firme voluntad de hacer el bien. Guíame a agradecerte por tus favores y a adorarte con la mejor de mis habilidades. Te pido que me garantices un corazón puro y una lengua veraz. Te pido me bendigas con el bien de lo que tú conoces. Busco refugio en ti de lo que tú conozco y busco tu perdón por aquello que tú conoces. Y el profeta repitió después de decir esta súplica, de enseñarnos esta súplica, dijo, cuando la gente atesore oro y plata, tú atesoras las palabras de esta súplica. Tú atesoras las palabras de esta súplica. Entonces, mantenerse en el camino recto es difícil. Difícil para la naturaleza del ser humano. Difícil. Por ejemplo, en nuestras tierras. La gente no entiende el monoteísmo. No entiende la grandeza del monoteísmo. Por ejemplo, nosotros podemos pedir las cosas directamente al mandamás. Nosotros tenemos la vía directa para pedir las cosas a Dios. Nosotros podemos hincarnos, acostarnos, cerrar los ojos y tener un contacto directo con el sabio de los sabios, con el poderoso de los poderosos, con el que cuando dice algo o cuando quiere algo solo dice sea y es. La gente anda buscando citas con las personas de este mundo, quieren una cita con el presidente, o con un ministro, o con el alcalde. Si alguien le llama y le dice, mira, te vas a reunir con fulano, este fulano tiene poder, se pone la ropa más pipiris nice que tiene en el guardarropa, se baña, aunque no acostumbra a bañarse, se echa loción y está 2 horas antes si es posible. Feliz, porque un presidente de un país tercermundista lo va a recibir. ¿Ah? Y ya no digamos tal vez un alcalde, ¿ah? O tal vez alguien que tiene poder y dinero, pero nosotros tenemos la vía directa para pedirle al Señor del universo, por lo menos la gente que es creyente, entiendo un ateo que no cree, pero los que creemos, pero buscamos siempre intermediarios para esto. ¿Por qué? Dios jamás ordenó dentro de su revelación que pidamos a través de alguien. No dijo, tienes que pedirle a un santo, tienes que pedirle a María, o tienes que pedirle a Jesús, la pasada con ellos. No, nosotros podemos pedirle directamente a Dios. Directamente a Dios, sin necesidad absoluta de tener un intermediario. Pero la gente en estas tierras no entiende esto, no lo entiende. La gente no reflexiona en lo que significa que Dios es uno y que no tiene iguales ni semejantes. Empieza a decir, no, pero es que Dios tiene hijos, Dios tiene un hijo unigénito. Pero no va a las escrituras y entiende cómo entendían los judíos la palabra hijo. Porque la Biblia no solo llama hijo a Jesús. De hecho, el 8:40 de Juan, los judíos todos se consideraban hijos de Dios. Y en el sentido engendrado, David, en Salmo 2, se llama a sí mismo hijo engendrado de Dios. Los judíos tenían esa forma simbólica de llamar hijo de Dios a los que estaban cercanos a Dios. Y que eran hijos de Dios los ángeles, por ejemplo, eran hijos de Dios los profetas, eran hijos de Dios los pueblos. Israel se llamaba un hijo de Dios. Pero no lo entendían en sentido literal, o en sentido fisiológico, o en sentido biológico, como sí lo entendían los griegos. Los griegos entendían que los dioses se metían con los humanos de la tierra. Entonces después la religión judía se mezcló con la religión grecorromana y hoy tenemos lo que es el cristianismo moderno. Pero independientemente de esto, la gente no medita y no entiende que tenemos contacto directo con Dios y podemos pedirle directamente a Dios sin ningún intermediario. La gente no medita que el siguiente mandamiento es ser bueno con los padres. Honrar a los padres. O sea, en nuestras tierras, ¿cuántas personas verdaderamente honran a sus padres? ¿Cuántas personas verdaderamente son responsables con sus padres? ¿Cuántas personas verdaderamente son respetuosos con sus padres? Dicen cosas como, por ejemplo, no, es que yo ya me fui de la casa de mi mamá y yo tengo mi familia ahora. Si yo le digo, ¿por qué no le ayudas a tu mamá? No, es que yo tengo mi familia. No me alcanza porque yo tengo mis hijos y mi mujer. Y yo no me alcanza para ayudarle a mi mamá. Pero es que los mandamientos dicen que primero son la mamá y el papá, después son los hijos. El ser humano, desde la perspectiva religiosa, no estoy hablando de la moral y la ética social, estoy hablando de la perspectiva religiosa,
desde el judaísmo o desde antes del judaísmo, después de Dios, son los papás. Entonces, un hombre que se dice creyente y que quiere seguir el camino recto no puede decir, es que yo no puedo ayudarle a mi mamá porque ya tengo mi familia. Porque la principal obligación de un hombre es su mamá y su papá. Y si tiene hijos, pues tiene que llevar a su mamá y le tiene que dar de comer primero a su mamá y después darle de comer a los hijos. Porque primero van los padres. Pues sí que no lo digo yo, ni lo dice solo el Corán. También lo dice Jesús y también lo dice Moisés y también lo dijeron todos los profetas. Pero la gente no piensa en esto. Por ejemplo, decir un falso testimonio es una falta grave. Acusar a alguien de manera falsa es una falta grave. Pero la gente viene y lo dice con toda la tranquilidad del mundo. La gente, por ejemplo, presta dinero y no lo paga y se enoja cuando alguien le está cobrando. Ya no le habla. Y no le importa. Y esa misma persona está en la iglesia cantando el domingo. Porque cree que es salvo. Porque ya cree que ya estuvo, ya la cuestión se arregló y ya no hay problema, ya no hay complicaciones. Pero si ustedes se fijan en la súplica que les estoy diciendo, el profeta Muhammad, la paz con él, pedía y nos enseñó a pedir, garantízame la firmeza en el camino recto. ¿Por qué? Porque es difícil mantenerse ahí. Difícil, garantízame una firme voluntad de hacer el bien. Porque el ser humano tiene una voluntad de hacer el mal. Entonces el profeta le está diciendo garantía. Entonces, este camino recto, Sirat al-Mustaqim, es difícil para el ser humano. Es un camino difícil, pero la gente cree en nuestras tierras que es fácil. O sea, el camino recto para la gente de nuestras tierras en Occidente es un camino gratis. Ya estuvo. Usted tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal y usted está salvo. Las obras no son nada y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces no importa que no le pague a fulano, no importa que dé por su testimonio, no importa que no sea bueno con sus padres, no importa que no le ayude a sus papás y todavía le lleve a los hijos para que se los cuide, no importa porque ya soy salvo. Porque alguien vino y ya pagó el precio. Pero el problema es que esto no está en las enseñanzas de los profetas. Sí, en los libros de Pablo, malinterpretado. En los libros de Pablo, malinterpretado, eso, dispensacionalismo de las nuevas religiones protestantes, gratis todo. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Por ejemplo, cuando nosotros vamos atrás y vemos qué es lo que dice Jesús sobre el camino recto o sobre el camino que lleva a la salvación. Entonces viene Jesús y dice, haciendo una advertencia, está en Mateo capítulo 7, versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha. Fíjense bien lo que dice Jesús, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. La gente no reflexiona qué quiere decir Jesús con esto. La primera cosa que tienen que entender es que Jesús no hablaba griego, sino que Jesús hablaba arameo. Y él utilizaba muchos semitismos. Entonces los semitismos tenían, las palabras eran una metáfora que significaban una cosa. Por ejemplo, ¿qué significa un camino ancho para un judío? Lo encontramos también en el Antiguo Testamento, la facilidad, la tranquilidad, un camino ancho, sin problemas. ¿Y qué significa un camino angosto? La dificultad, un camino complicado. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? No entren por el camino fácil. No se vayan por el camino de la facilidad, de lo regalado, de la salvación gratis. Entren por el difícil, el que les está diciendo, honren a sus padres, digan la verdad, no mientan, porque eso está relacionado con su salvación. Y dice, no sigan ese camino. Pero la gente ve esto y precisamente ese camino es el que siguen. Ese camino de la facilidad es el que se predica hoy en día en cada esquina. Usted está salvo, hermano. Nosotros somos salvos. A mí me pregunta alguien, ¿y usted para dónde se va a ir? No sé. Ajá, usted es pobrecito, pero yo soy salvo. ¿Cómo sabe? La mamá tal vez tiene una enfermedad y ni siquiera le lleva las medicinas. ¿Cómo va a ser salvo? ¿Cómo va a ser salvo? Entonces la gente viene y piensa en la facilidad y no piensa en la dificultad. Y los profetas hablaron de la dificultad. Los profetas hablaron de la dificultad. Salmos, en la Biblia, capítulo 143, versículo 10, dice, tú eres mi Dios. Fíjense bien, enséñame a hacer tu voluntad y que tu espíritu me guíe por el camino recto. El camino recto está relacionado con la voluntad de Dios.
Yo tengo que hacer la voluntad de Dios, porque está meramente relacionado. También Jesús en el 7:21 de Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo, y fíjense bien, que dice sino solo, que significa que solo los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Solamente ellos, no el que me dice Señor a mí. Jesús dice, no el que me dice Señor a mí, entrará al reino, sino que hace la voluntad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad? Va a decir, el que se salva es el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según el Corán, lo acabamos de leer, la voluntad de Dios es seguir todas estas cuestiones, no asociarle nada, honrar a los padres, no matar a los hijos por temor a la pobreza, alejarse de los pecados graves, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué es la voluntad de Dios en la Biblia? Bueno, en el Antiguo Testamento, y lo llamado el Antiguo Testamento, pero el Taná judío, hebreo, dice lo mismo, hay que seguir los mandamientos. Deuteronomio 30:10 dice, no digáis que la ley de Dios está lejos de vosotros, porque está cerca, no lo ha hecho difícil para que la hagas. Eso de que no se puede seguir la ley, no es que no se puede seguir la ley, es ridículo. Por supuesto que sí se puede subir la ley. Y todavía Deuteronomio 30:10 dice, es fácil para ti, no digáis que es difícil, porque cómo dejar de matar, dejar de robar, dejar de adulterar, dejar de estafar, dejar de estar haciendo falso testimonio, podría decir un ser humano que no lo puede hacer. Puede decir que diga que es difícil hacerlo, porque nuestra naturaleza es podrida. Puede decir eso, pero no puede decir que es imposible hacerlo. Por supuesto que hay gente que no miente. Claro, hay gente que no estafa. Por supuesto, hay gente que es buena con sus padres. Hay gente que no fornica, que no adultera. Hay gente que no da falso testimonio. Por supuesto, que no roba. Claro, si eso es lo menos que podríamos hacer. Eso es lo menos que podríamos hacer. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Una vez, una persona vino y se le acercó a Jesús. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 19, capítulo 16. Una persona vino y se le acercó a Jesús y le preguntó. Fíjense la pregunta que le hace. Le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Una pregunta clara. Maestro bueno, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? Y Jesús le contesta con otra pregunta, que era lo típico del judaísmo del siglo I, siempre contestar con otra pregunta. Jesús, si ustedes leen la Biblia, cada vez que le hacía una pregunta, contestaba con otra pregunta. Y Jesús viene y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Fíjense la pregunta, la respuesta, que no era necesario, pero eso le, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, y ustedes pueden ir a buscarlo en la Biblia, que no estoy mintiendo, mas si quieres entrar en la vida, sigue los mandamientos. No le dijo, acéptame como tu salvador personal. O le dijo, mira, yo voy a morir en la cruz y mi sangre te va a salvar. Le dijo, si quieres entrar en la vida, sigue los mandamientos. Y todavía el joven le pregunta, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles? Por si alguien tiene alguna duda, entonces le dice, el mandamiento, y le repite los 10 mandamientos del decálogo. Entonces, ¿por qué no le dijo, es gratis la salvación? No te preocupes que yo voy a dar la vida por ti y tú te vas a... No te preocupes que soy el Cordero que quita los pecados del mundo. No te preocupes que basta que solo me aceptes. No te preocupes porque mi sacrificio vicario va a hacer que te... Nada le mencionó de eso. Le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En Lucas 10:25, un escriba le pregunta, ¿haciendo qué cosa ganaré la vida? Otra persona se acerca a Jesús y le dice, ¿haciendo qué cosa lograré la vida eterna? Otra vez, o la misma pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Bueno, la tesis cristiana es que le tendría que haber dicho, acéptame como tu salvador personal. Pero le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces el hombre viene y le contesta, para hacérselo resumido, está escrito en la ley, solamente hay un Dios y lo vas a amar con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, bien has dicho, haz esto y vivirás para siempre. Punto. ¿A dónde está la sangre de Cristo aquí? ¿Dónde está la salvación gratuita? En Efesios, en Gálatas. ¿Y quién es Pablo? ¿Hacer caso a lo que dijo Pablo o vamos a hacer caso a lo que dijo Jesús? Jesús tenía una cuestión que era importante porque Pablo dice, el que confesara con su boca que Jesús es el Señor. Fíjense bien, Pablo, el que confesara con su boca que Jesús es el Señor
y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. La doctrina paulina dice que el que confesara con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. Ya estuvo. Solamente necesita confesar, y todavía dice con su boca. Ni siquiera pone, tenés que creerlo en el corazón, sino que dice el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Muchos pastores utilizan esto. Entonces basta confesar que Jesús es el Señor para ser salvo. Pero Jesús viene y dice, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces Pablo dice, no, tenés que confesar que Jesús es el Señor. Y Jesús dice, no importa el que me diga Señor, no importa, ese es irrelevante. El que va a salvarse es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y en Lucas 6:46, que es uno de mis versículos favoritos de Lucas, por cómo se expresaba Jesús. Jesús viene y dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Fíjense bien, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Y viene y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante a un hombre que construyó todo en roca. Entonces Jesús venía y decía, primero, no importa que me digan Señor. O sea, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, lo importante es hacer lo que yo digo. El que oye mis palabras y las hace, este es el punto. Ok, y según Juan 14:24, Jesús dijo, y la palabra que oís no es mía. Fíjense bien lo que está diciendo Jesús. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Ok, arreglémoslo. Número uno, es irrelevante desde la perspectiva bíblica decir que Jesús es el Señor para ser salvo. Aunque Pablo diga lo que diga. O los pastores o los curas, irrelevante. O yo, no importa lo que diga yo. Lo importante es que Jesús dice, no importa a mí que me digan Señor. De hecho, reclama que porque hay gente que le dice Señor y no haga. La cuestión está en hacer lo que Él dice. Y no solamente escuchar, sino que hacer lo que Él dice. Y Él dice que lo que dice no lo dice Él, sino que la palabra que habéis oído no es mía, sino el que me envió. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir los mandamientos. Seguir los mandamientos. Porque si no se siguen los mandamientos, no se va a entrar al reino de los cielos. Ahora, hay una cosa que es fundamental en esto. Cuando uno habla con la gente de esto, que está claro y es fácil y es tranquilo de explicar, si uno vota lo que uno está acostumbrado, las tradiciones, lo que le enseñan en el colegio, lo que le enseña a la gente, si uno vota esto y agarra el texto y lo lee de una manera imparcial, no van a caber dudas que está claro. Ahora la gente viene y contesta cosas como, pero es que mire, eso era antes de que Jesús fuera crucificado. O sea que como había un challenge antes, que había que seguir la ley, pero a partir de que Jesús se murió en la cruz, ya es otro pacto. Entonces, a partir de la muerte de Él, viene un pacto recargado gratis. Pobrecitos entonces los que estuvieron antes porque te tocaba trabajar, pero a partir de Jesús para allá era gratis. Entonces, ya no hay problema porque ahorita ya no se tiene que trabajar en el sistema de obras, porque el sistema de obras es el viejo pacto y el nuevo pacto es gratis. Ok, en Mateo, capítulo 25, versículo 36 al 42, ustedes pueden ir a leerlo a cualquier Biblia y también lo pueden ir a leer en internet, donde quieran, y la versión que sea, que se llama El juicio a las naciones. Es una de mis capítulos favoritos de Mateo, y Jesús está contando qué va a pasar el día del juicio final. Entonces viene Jesús y dice, en aquel día, el rey reunirá a todos y discriminará entre ellos, entre los de la derecha y los de la izquierda. Como se discrimina las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas de la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y le dirá a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve enfermo y viniste a mí. Y entonces las ovejas le responderán, ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento o desnudo o enfermo o en la cárcel
y te visitamos o hicimos algo por ti. Y Jesús le dirá, o el Dios le dirá, como ustedes quieran, si fue Jesús o Dios, les dirá, cuando le hiciste a estos necesitados, es como que me lo hicieras a mí. Entrada al paraíso para la gloria eterna. Y le dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve a la cárcel y no viniste a mí. Entonces los cabritos le dirán, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo o en la cárcel y no vinimos a ti? Y dice, cuando no lo hiciste a ellos, a mí no me lo hiciste. Apartaos de mí y ira del infierno al fuego eterno, donde estarán los malditos. Ok, ¿dónde está la sangre de Cristo aquí? ¿Dónde está? ¿Por qué no le dicen los de la derecha son los que aceptaron? No, hagamos 4 grupos. Aquí están los del primer pacto, y aquí están los del segundo pacto. Los de la derecha son los que aceptaron a Cristo y los de la izquierda los que no lo aceptaron, independientemente de la obra, porque no es por obra para que nadie se lo ríe. ¿Dónde está eso? ¿En qué momento? Entonces, si ustedes se fijan, toda la predicación de los profetas, de todos los profetas, está basada en las acciones. Está basada en seguir los mandamientos. Y esto requiere voluntad y determinación. Especialmente en las cosas que van después de entender el tauhid o de entender el monoteísmo. Porque lo primero, como les decía yo, es entender el monoteísmo. Ahora, el camino recto para el musulmán es esto. El camino recto para Jesús es lo que les dije, que está relacionado con el Corán. Y el camino recto para Moisés en el Antiguo Testamento es esto, lo mismo. Para Pablo es otra cosa. Para el cristianismo es otra cosa. Pero para los profetas en sí es esto. Entonces alguien viene y me dice, mire, me dice, pero si usted está hablando del camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Basado en un versículo que está en Juan, capítulo 14, versículo 6, que lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta el cansancio. Quiero decir 2 cosas de esto. Primero, Jesús es el camino. ¿De acuerdo? Piensen en lo que está diciendo, les digo yo. Porque ustedes en teoría creen que Jesús es el fin. Ustedes no creen que Jesús es el camino. Ustedes creen que Jesús es el fin. O sea, el camino es la vía para llegar a. El medio para llegar a. Pero la gente cree, en términos generales, que Jesús es el fin. Entonces Jesús es el mediador. Es el camino para llegar a Dios. Pero para entender todo, hay que ir al capítulo completo. Y no solamente agarrar un versículo, porque nosotros tenemos que tener el contexto. ¿A quién se lo estaba diciendo Jesús? ¿Por qué se lo estaba diciendo Jesús? ¿Y qué quiso decir Jesús? Entonces, para eso hay que ir a Juan, capítulo 14, y hay que empezar a leer todo lo que sucedió. La primera cosa es que Jesús estaba reunido con sus discípulos, con los 12, y Jesús viene y les dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Ese es el versículo 1. Creéis en Dios, entonces también creed en mí. Fíjense que el versículo 1 es maravilloso porque Jesús dice, creéis en Dios, entonces también creed en mí. O sea, son 2 entidades separadas. Dios es Dios y Jesús es Jesús. No es lo mismo. Creéis en Dios, entonces también creed en mí. Y viene y dice en el versículo 2, dice, en la casa del Padre muchas moradas hay. En la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y viene y le dice, y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se le estaba diciendo a sus discípulos. Entonces viene Tomás, y dice, ¿y sabéis dónde voy? Jesús viene y dice, ¿y sabéis dónde voy? Y sabéis el camino. Tomás, que en el Evangelio de Juan, al pobrecito lo dejan quedar mal parado. Siempre el pobre Tomás sale con su domingo 7. Hay algunas teorías que dicen que esto se debe al Evangelio de Tomás, que es un Evangelio de Tomás que iba contra la iglesia y contra la organización de la iglesia. Y entonces Juan, que es un Evangelio tardío, escribe en contra de Tomás. Entonces al pobre Tomás siempre lo hace quedar mal parado, exclusivamente el Evangelio de Juan, porque eso no pasa en los sinópticos, en Marcos, en Mateo y en Lucas, solamente pasa en Juan. Pero viene Tomás y sale con su domingo 7 y le dice, Señor, pero no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo sabemos el camino? O sea, Tomás pensaba en un camino físico. Si Jesús se va, ¿dónde está la dirección para llegar?
Entonces viene Jesús y le contesta a Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, primero, se lo estaba diciendo a los discípulos. Segundo, se lo dice porque Tomás piensa que es un camino físico. No se nos estaba diciendo a nosotros. Y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es el camino que lleva a la vida? Pues el camino que lleva a la vida son las enseñanzas de Jesús. Él representaba en ese momento el mediador para llegar a Dios. En ese momento que Jesús estaba hablando, que estaba hablando a los discípulos, Él era el camino para llegar a Dios. A través de sus enseñanzas se llegaba a Dios. Cuando en el tiempo de Moisés no hay un compendio histórico de una plática así. Pero me imagino que cuando Jesús fue a su pueblo, Moisés fue a su pueblo a la pasada con él, probablemente había personas que no creían que él era un enviado al principio. Y Moisés se presenta como el camino para llegar a Dios. Moisés le dice, yo soy el camino para llegar a Dios. Yo soy el profeta. Mis enseñanzas son las enseñanzas de Dios. Yo represento a Dios en este momento en la tierra. Cada profeta fue el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios en su momento. Lo fue Abraham, la pasada con él. Lo fue Lot, la pasada con él lo fue Noé. Antes, la pasada con él lo fue David. La pasada con él lo fue Moisés. La pasada con él y lo fue Jesús. Todos fueron el camino, la verdad y la vida en el momento que estuvieron. Y lo fue el profeta Muhammad, la pasada con él. En el momento que el profeta estaba ahí. Porque cuando el profeta Muhammad, la pasada con él, hablaba con la gente, no era Dios hablando encarnado. Era el Dios hablando a través del profeta Muhammad. Cada profeta es el camino, la verdad y la vida en su tiempo. Entonces están agarrando una conversación que Jesús tiene con los discípulos y una contestación que le hace a Tomás, porque Tomás piensa que le está pidiendo la dirección, y la agarran como que es un mandato para la humanidad. Eso está mal, completamente mal. Jesús, en el capítulo 5 de Juan, hablando de Juan, habla, fíjense bien, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Fíjense bien lo que dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según se me ordena, así hablo. Y no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad del que me envió, la del Padre, punto. Eso dice, yo, no me están echando flores a mí, porque yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo lo que estoy hablando, lo estoy hablando con la autoridad que Dios me ha dado. Entonces, ¿cuál es el camino recto? El camino que los musulmanes pedimos a Dios para que nos lleve al camino recto. Primero, lo que está claro. No debemos asociar absolutamente nada con Dios. Y esto, créanme, solo el Islam, en todas las religiones que existen, lo vimos hace 2 semanas aquí creo, y va a salir pronto el video en las redes sociales, les demostré cómo la única religión monoteísta, verdaderamente monoteísta, es el Islam. Todas las demás religiones pusieron en algún momento copartícipes o iguales a Dios. Segundo, la relación con el prójimo, porque el judaísmo moderno se acerca al monoteísmo del Islam. El judaísmo moderno cree y quiere evolucionar a tener un Dios también como el Islam, que no es un Dios físico, que no es un ser humano, que no es un Dios que tiene necesidades. Pero ¿cuál es el problema del judaísmo? Que creen que la revelación de Dios y el prójimo están circunscritos a una raza. Es decir, los judíos como raza son el pueblo escogido de Dios. Y todos los demás pueblos que están alrededor son secundarios. Eso es racismo puro. Los demás, el negro, el blanco, el árabe, el chino, son secundarios. El pueblo escogido de Dios es el judaísmo. De hecho, en sus misbot, que son los mandamientos que tienen, dicen, por ejemplo, 612 mandamientos, 611 mandamientos, no cobres interés a tu hermano judío. Al gentil le podés cobrar interés. ¿Ok? Solo ahí es un problema. Entonces, ¿a dónde falla el judaísmo moderno? Porque falló en el primer mandamiento en la antigüedad. Pero, ¿a dónde falla el judaísmo moderno? En el segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, independientemente de la raza. Y Jesús pone en este mismo capítulo que les comentaba antes, en Marcos 12:28, la historia del samaritano. ¿Y por qué la historia del buen samaritano que la gente tanto habla? Porque los judíos del siglo I detestaban a los samaritanos. O sea, los samaritanos en el siglo I eran mala palabra para los judíos. Malísima palabra. No es nada el amor que se tiene un salvadoreño con un mexicano. Los judíos detestaban a los samaritanos. Y viene Jesús
y plantea la historia del samaritano para decir es que tu prójimo no tiene que ver con la raza. Ahí estás mal. Y se ve quién es el que le ayuda, quién es tu prójimo. Entonces el hombre cuando oye la historia del samaritano, que todos ya se la saben, le dijo el samaritano. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿dónde falla el cristianismo? En el primer mandamiento. Porque el cristianismo no tiene problema con el prójimo. También para el cristianismo, el prójimo no tiene que ver con la raza. Aunque hay algunas iglesias amigas de Israel y todo esto. Fallan en el primer mandamiento. En poner un semejante a Dios. ¿Y en qué falla el judaísmo? Hablando de las religiones abrahámicas. En que el prójimo solamente es tu hermano judío. Y todo está relacionado con una nación, con un pueblo. El Islam no tiene fallo en ninguna de las dos cosas. En el primer mandamiento, Alá es uno, Dios es uno, y no tiene iguales ni semejantes, ni nadie se compara con él. Y la adoración pertenece única y exclusivamente a él. Y dos, el prójimo es cualquiera. Incluso para el musulmán, el prójimo es el que no es musulmán. Y si tu vecino tiene hambre, independientemente sea de la fe bahá'í, ateo, confucianista, de las religiones, ¿cómo se llama?, politeístas de la antigüedad o adora a Satanás, tiene hambre, hay que llevarle comida para que coma. Hay que llevarle comida para que coma. El Islam es la perfección en la religión, porque es la última revelación que se dio al ser humano. Y se le ha quitado todas estas espesuras que la pluma mentirosa de los escribas cambiaron. Yo sé que es difícil para una persona que nació en el cristianismo, pero yo también nací en el cristianismo. O sea, yo no nací musulmán, yo fui cristiano antes de ser musulmán. Y yo entiendo claramente cómo se siente una persona cuando alguien viene y le dice estas cosas. A veces se siente un reconcomio en el corazón, porque todos creemos que esto es como una pelea, pero es la verdad. Cuando uno empieza a investigar, empieza a leer con la mente abierta, se da dando cuenta que el camino correcto, el único camino, hoy por hoy, para llegar a Dios, es el Islam. Muchas gracias, hermanos, que Alá les bendiga.